que el doctor Denis dieran algunas palabras. Posteriormente voy a hacer la introducción de los invitados y daremos inicio al simposio que va a empezar con el doctor Richard Jonas. Entonces, invito al doctor Sendales, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Hoy nos reúne el cuarto simposio internacional de cardiopatías congénitas, 2 días donde se discutiría el estado del arte en el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Para mí es un privilegio estar acá abriendo este espacio que considero de vital importancia. Como siempre lo he dicho y sobre todo en esta fase de la organización, nuestra moneda transaccional será la academia y la generación de conocimiento, además que como institución que presta servicios de salud es la única manera de consolidarse. Este espacio será una oportunidad de diálogo e intercambio de evidencia científica de una patología que, como bien lo dice el doctor Néstor Sandoval, es la misión de la organización. Agradezco a todas las personas que han participado activamente en la organización de este evento, a nuestra oficina de educación médica, al grupo de comunicaciones y obviamente al Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Cardio, su equipo médico, enfermeras y todo el personal administrativo que participó. Y agradecer también especialmente al Children's Hospital of Philadelphia, a quienes consideramos nuestros amigos y nuestros aliados estratégicos en esta cruzada. También a los conferencistas nacionales e internacionales que están acá. Tenemos a las personas más importantes del mundo en este campo de las cardiopatías congénitas. Hace un par de días cumplimos 49 años de apertura de la Fundación Cardioinfantil, hoy La Cardio. La organización fue creada con la misión de atender niños colombianos de escasos recursos con problemas cardiovasculares y así lo seguiremos haciendo. Son 49 años de acción, de cambios, de movimientos y una organización que ha sabido adaptarse. De nuevo, bienvenidos, gracias por estar acá y espero regresen con muchas ideas y muchas reflexiones sobre esta patología que consideramos de vital importancia entender y manejar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sendales. El doctor Rodolfo Denis, nuestro director médico, neumólogo, nada que ver con las cardiopatías congénitas. Por favor, Rodolfo. ¿De qué es el simposio? Sí. Buenos días y gracias por vuestra asistencia. Creo que también felicitar a todo el equipo de eventos y de comunicaciones por poner este congreso a punto, Néstor y su grupo. Creo que es extraordinaria la labor que Néstor y su grupo en el Instituto de Cardiopatías Congénitas han logrado. Llevo 2 décadas en la cardio desde que llegué y creo que llegué más o menos al tiempo con Néstor. Lo que más me impresionó fue la mística, el fervor, la determinación y el sentido filantrópico de esta institución con respecto a de verdad y con seriedad hacer algo por las cardiopatías congénitas en la niñez, hasta ese entonces una enfermedad desatendida. Y a través de estas 2 décadas me he sentido muy orgulloso de todo lo que se ha hecho, de no solamente la responsabilidad social, sino la excelencia, cómo manejan y cómo atienden a esta población en Colombia y en general en todo lo que hace el instituto. Hemos hecho investigación en conjunto, investigación multicéntrica con colaboración internacional, Marlin, y uno de estos estudios financiados a nivel nacional por Colciencias en su momento fue un proyecto que llamamos Pinocchio, y creo que es verdad, como
como dice la canción de cuna que todos conocimos, sí hay hadas protectoras, que son todos ustedes. Sí ponen corazones de fantasía con todo lo que hacen. Y sí se despiertan los niños sonrientes porque los he visto. Y conozco de su calidad de vida. Y sé que es una de las intervenciones más tempranas en la infancia que debe ser costo efectiva, porque le prometen al niño una llegada a la edad adulta y una vida plena. Sé que están trabajando mucho también en esa transición del niño al adulto y lo que significa los niños que llegan a la edad adulta con cardiopatías congénitas corregidas y no corregidas. Sé de los estudios de cohortes bien ensambladas, con buen seguimiento, que están viendo desenlaces duros, no solamente desenlaces fisiológicos, sino también calidad de vida y evaluaciones económicas. Este simposio representa todo eso. To those that came south, thanks for coming. A warm welcome to you all. And I hope you get to see more of Colombia while you're here. I think they have come on the best time of the year. I mean, the weather will be perfect. It will only rain 80% of the time. So welcome. And again, thanks for coming down. And I hope for the proceedings to be the best possible Congress. Thank you, Néstor. Bueno, nuevamente muchas gracias, estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos, primero de tenerlos a ustedes que hayan venido a acompañarnos en la Fundación Cardioinfantil. Veo caras amigas, veo de hospitales de todas partes de Colombia, muy agradecidos con nuestros invitados internacionales que los voy a presentar. Realmente muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Quiero también dar las gracias al equipo de comunicaciones, al equipo de logística, al equipo de eventos, que ha trabajado arduamente para poder realizar este simposio. Y un agradecimiento especial al Hospital de Niños de Filadelfia, con quienes, me pueden poner la presentación, con quienes hicimos un vínculo académico el año pasado, y por eso tenemos la gran representación del Hospital de Niños de Filadelfia. Quiero agradecer también a todas las diferentes entidades no gubernamentales que se unieron a este esfuerzo, y a 3 compañías especiales que nos apoyaron en la parte económica, como son Johnson & Johnson, Livanova, Medtronic. Tenemos muchos inscritos. Espero que tengamos suficiente cupo para alojarlos a todos. Vamos a continuar con la presentación de nuestros invitados. Es un honor. Vamos a empezar con la doctora Meryl Cohen, quien es el personaje que todo el mundo quiere saludar. La primera vez que la vi en Washington, le comenté, hay un simposio en Colombia y no había terminado de hablar. Y me dijo, yo voy porque quiero ir a Colombia. Meryl, muchas gracias. Cuando uno mira la hoja de vida de Meryl, tiene tantas cosas, que realmente ella es una cardióloga pediatra del Hospital de Niños de Filadelfia. Fue directora del laboratorio de ecocardiografía por 15 años y después se volvió la jefe adjunta de la división de cardiología, y es la directora del programa de fellowship de cardiología pediátrica en el CHOP. Y me acaba de decir que ahora tiene otro puesto académico en el hospital. No sé, es realmente impresionante. Es directora. Cuando veamos las charlas van a ver la cantidad de chairs donde ella ocupa la primera, en la cabeza de las publicaciones de las sociedades científicas. Está involucrada en la parte de desarrollo de una cantidad de actividades en el Hospital de Niños, y a nivel mundial es una persona muy reconocida. Meryl, muchas gracias por estar aquí. La segunda persona es Teresa Stegman. Teresa es de Buenos Aires, estudió en el Hospital Austral, hizo su licenciatura en enfermería y posterior
hizo en el CHOP, hizo la maestría en Ciencias de Enfermería y Cuidados Intensivos. Ella es la coordinadora y tiene sobre todo énfasis en el manejo de calidad y de delirium en cuidado intensivo, y con ella ya habíamos tenido un acercamiento también inicial junto con las enfermeras del hospital para liderar cambios en nuestra unidad de cuidado intensivo. El tercer, perdón, me salté a Marlina Sabatino. Marlene es una interna de cirugía general del Mass General Hospital. La tuvimos aquí como rotante de investigación. Estudió medicina en Rutgers, posteriormente estuvo en Harvard, y yo le preguntaba que además de tener el récord de salto con garrocha, ¿qué otra actividad hacía en Harvard? Y ella hizo ingeniería biomédica, además con énfasis en medicina global. Y trabaja con nosotros en la medicina y lideró el primer trabajo multiinstitucional de los indicadores de Lancet que estamos haciendo con una cantidad de hospitales, que veo representación aquí de hospitales de Colombia. Marlene, muchas gracias por venir. Llegó a la 1:10 de la mañana hoy, entonces muchas gracias por estar aquí. Ya hablé de Teresa. El doctor Bentan Shankar es el director del Hospital de Cuidados Intensivos del CHOP. Está en este momento en Miami, está desde anoche a las 10 de la noche en Miami, tuvo problemas de tormenta eléctrica. Llega hoy a las 10:30, de manera que vamos a hacer uunos cambios. El doctor Chalela va a dar una charla y el doctor Shankar va a dar las charlas mañana, porque hoy no alcanza a llegar, llega hoy a la 1:30 de la tarde. Él es pediatra del All Indian Institute en Nueva Delhi, en la India. Luego se entrenó en Delaware. Posteriormente hizo medicina crítica en el CHOP y es el director de cuidados intensivos y anestesia del departamento de anestesia del Hospital de Niños de Filadelfia. Y aquí tenemos al doctor Dori. Doctor Dori, muchas gracias. Con el doctor Dori hemos tenido acercamientos y empezamos a hablar de linfáticos y me dijo, vamos a hacer el centro de linfáticos en Colombia. Eso fue lo primero que me dijo. Doctor Dori, muchas gracias por estar acá. El doctor Dori es un médico pediatra, hizo su entrenamiento en Johns Hopkins y posteriormente en el CHOP. Es intervencionista cardiólogo y es el director del Instituto de Linfáticos, de Desórdenes Linfáticos en el CHOP. Y me atrevo a decir que es la persona que más conoce del tema de linfáticos. Él es intervencionista, tenemos muchos pacientes, no solamente adultos, sino niños. Y creo que esta unión con el doctor Dori va a ser muy importante para una nueva iniciativa en nuestra institución y en Colombia, porque él es un experto. El doctor Víctor Graska es una persona conocida por todos. Desafortunadamente por COVID no pudo venir, nos envió su charla. Se acaba de retirar, el doctor Dori. El doctor Graska era el jefe del Hospital de Niños del Medical College of Wisconsin y es un experto en cirugía de linfáticos y hizo una cirugía especial que se llama la cirugía de Graska para derivación de kilotoras y problemas de linfáticos. Entonces vamos a tener una charla muy interesante. Aquí está el doctor James St. Louis. Jim, muchas gracias por estar aquí. El doctor James St. Louis es un cirujano cardíaco pediatra entrenado es actualmente el jefe del Hospital de Niños de Georgia en Augusta University. Él hizo su entrenamiento en Georgetown y posteriormente en Duke. Estuvo durante mucho tiempo en el Mercy Hospital Kansas City y es uno de las personas que más maneja programas de trasplante y asistencia ventricular en niños. Es además una persona muy importante en la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca. Él maneja la World Database, la base de datos, pero además maneja el comité de investigación y a través de su esfuerzo ha viajado por todo el mundo tratando de que todos entendamos la importancia de las bases de datos, y es un proyecto que tenemos también en Colombia y él nos va a hablar de esa base de datos. Jim, muchas gracias por estar aquí. Tenemos al doctor Richard Jonas. Es difícil decir que vamos a hablar del doctor Jonas. Es
El doctor Jonas viene muchas veces a Colombia porque tenemos la fortuna que es casado con una colombiana y lo tuvimos aquí en el 2014 con el doctor, bueno, David Wessel, sí, gracias. El doctor Jonas es australiano. Ustedes saben que se vinculó al Hospital de Niños desde el 83 con Bill Norwood y con el doctor Castañeda. Con ellos desarrollaron los primeros switch arteriales en el mundo y empezaron a hacer las investigaciones de problemas de neurodesarrollo, el impacto de la cirugía, la hipotermia profunda. Realmente él es un investigador, sigue siendo investigador, es el jefe emérito del Children's National de cirugía. Es un gran honor tener al doctor Jonas. Además de todo esto, hizo una labor en Shanghái, hizo el hospital de Shanghái, un hospital muy importante en el mundo. Está actualmente trabajando como investigador senior en el Instituto Nacional de Salud americano. Es expresidente de la Sociedad Americana de Cirujanos de Tórax, expresidente de la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca. Además tiene un libro que publicó en el 2004 y la segunda edición fue el 2014. Es el libro más importante de cirugía congénitas de niños. De manera que, doctor Jonas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un honor y un privilegio tenerlo. Aquí está el doctor Carlos Obando, uno de nuestros cirujanos. Carlos es cirujano cardíaco pediátrico, él maneja el falla cardíaca, asistencia ventricular. También está el doctor Tomás Chalela, entrenado en Australia, entrenado en Canadá, está manejando el programa de Norwood híbrido. Y yo, que soy otro de los cirujanos cardíacos, que me desempeño como director del Instituto de Cardiopatías Congénitas. De manera que con esto doy las gracias y vamos a empezar las charlas con el doctor Jonas, muy amables, y bienvenidos a la Fundación Cardioinfantil y muchas gracias por estar aquí. Well, thank you, Nestor, and thank you for that very kind introduction. It's indeed a pleasure to be back in Bogota. I'm really enjoying the cool weather. It's been a rather hot, steamy summer so far in Washington, D.C. and a lot of the United States. So your beautiful, cool weather here is very much appreciated. It's really a great honor to be invited to this meeting, Nestor. I really appreciate it. So does my wife and daughter who enjoy. Mi esposa y mi hija que estarán disfrutando, reuniéndose con nuestros familiares de aquí en Colombia. Me pidieron que comenzara con el tema de la circulación extracorpórea en recién nacidos. Entonces exploremos esto durante los próximos 15 minutos. Cuando fui jefe en Children's National de Washington, nuestra filosofía era siempre hacer la reparación en el periodo neonatal o en la primera infancia, siempre que fuera posible. Vemos que esto se refleja en los números. En naranja tenemos 1/3 de nuestros casos de neonatos, tenemos 1/3 en la infancia y la razón por la cual pudimos adoptar este enfoque fue debido a las grandes mejoras de los desenlaces de las cirugías en lactantes y recién nacidos. Hay muchas razones por las cuales los desenlaces han mejorado en los últimos 30 años aproximadamente para las cirugías en neonatos y lactantes y he enumerado algunas de las razones importantes acá. Primero que todo ha sido el desarrollo de unos equipos muy cohesionados, cardiólogos e intensivistas, anestesiólogos, enfermeros, trabajando estrechamente con los cirujanos. ECMO, el ECMO de salvamento para los pacientes en paro cardíaco y para dar soporte al corazón en falla ha sido un avance importante. Los métodos intervencionistas de hemodinamia, vamos a oír sobre eso, grandes avances. También es una adición que ayuda a la cirugía y múltiples otros factores.
El diagnóstico en la actualidad, hecho de manera no invasiva mediante distintos métodos, mejores operaciones, el switch arterial versus la operación de Senning, entender el tracto ventricular único, pero principalmente las mejoras que tenemos en circulación extracorpórea en dos aspectos, tanto en lo que es la maquinaria como las técnicas de la circulación extracorpórea. Ahora, la circulación extracorpórea, la máquina de corazón-pulmón se desarrolló en los años 50. Las primeras máquinas tenían unos volúmenes enormes de cebado, grandes volúmenes de líquido, de sangre para cebar la máquina. Entonces había una discordancia entre el pequeño volumen de un lactante con respecto a estas primeras máquinas. Entonces, los efectos nocivos de la circulación extracorpórea y que tampoco nadie les diga que estar en una máquina de corazón-pulmón es un estado fisiológico, porque nada tiene que ver con un estado fisiológico. Hoy en la actualidad hay muchos efectos deleterios todavía, entre los que están los émbolos, la hemolisis, y cuando exponemos la sangre y los elementos celulares de la sangre a múltiples superficies plásticas, entonces habrá también inflamación y esa se manifiesta en forma de activación de los leucocitos, el endotelio, consumo plaquetario y todas las cascadas humorales que se puedan medir. De todas maneras, se verán activadas debido a esta exposición a la circulación extracorpórea. Ahora que empezamos a hacer operaciones como el switch arterial y la Norwood de principios de los 80, los fabricantes entonces empezaron a construir oxigenadores diseñados específicamente para lactantes, no para neonatos, pero por lo menos para lactantes. Y cuando vuelvo mi mirada atrás, es notable realmente el que hubiéramos podido lograr que sobrevivieran bebés utilizando cosas como el oxigenador Bentley Baby Boss, que era un oxigenador de burbuja. Si vemos el número de microburbujas que un oxigenador como este empujaba a la circulación de esos bebecitos, realmente es bastante notable que hubiéramos podido lograr que sobrevivieran algunos. Lo que necesitábamos era un oxigenador de membrana que separara el gas de la sangre, pero los primeros oxigenadores de membrana que se desarrollaron en los años 70, de todas maneras tenían unos volúmenes de seba de carga muy grandes, y fue solo a principios de los 80 que desarrollamos este oxigenador para lactantes, primer oxigenador de membrana para lactantes que se utilizó en los años 80. En los años 90, oxigenadores neonatales, este es de fibra hueca. Es una membrana de fibra hueca específica para neonatos, y hoy los oxigenadores neonatales integran muchos de los componentes, un intercambiador de calor, un filtro arterial, y ha sido posible reducir el volumen de cebado de litros a realmente centímetros cúbicos. En el Children's Hospital, el volumen total de seba para la mayoría de los circuitos que utilizamos está más o menos en 150 mililitros, mucho menos realmente que los muchos litros que se utilizaban anteriormente. Y hay que recordar que el volumen de seba incluye otros componentes como los ultrafiltros. Este es otro avance muy importante, la capacidad de remover agua y líquido continuamente durante la circulación extracorpórea, o muchos centros también prefieren la idea de remover agua al final del bypass en lo que se llama una ultrafiltración modificada o el método MOF. Ahora, la captura electrónica de datos realmente ha liberado a los perfusionistas que pasaban mucho tiempo anotando las presiones, los flujos, los niveles de oxígeno. Todo ahora se puede capturar de manera electrónica, de manera continua también. Y ha habido avances en muchos otros ítems de hardware en el circuito de circulación extracorpórea, como las cánulas, la cánula que vemos allí, la de punta metálica con eh, una pared plástica que es bastante rígida. Siempre me pareció difícil con neonatos y
son cánulas de paredes delgadas más adecuadas para la cirugía neonatal en la actualidad. Entonces, esas son algunas de las mejoras que ha habido en el equipo, pero también ha habido mejoras en la técnica de circulación extracorpórea que vamos a mirar ahora. Menos exposición a través de ese volumen de seba menor, una hemodilución menor, entender mejor la estrategia de pH y entendemos mejor las manipulaciones de flujo y de temperatura. Entonces, veamos algunos de estos. Cuando miramos a los 1980, no solamente el equipo no era bueno, sino que tampoco la técnica era buena. Realmente era la tormenta perfecta. ¿Tenemos algún problema? Realmente era la tormenta perfecta de la parte técnica, cómo aplicábamos la circulación extracorpórea, porque la combinación de una tasa de flujo máxima limitada, enfriamiento rápido, a hipotermia profunda, utilizando un pH muy alcalino, una hemodilución severa y periodos prolongados de paro circulatorio, de hecho limitaban el aporte de oxígeno, en particular al cerebro, además de los otros efectos deleterios que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿por qué limitamos la tasa de flujo y por qué eso puede restringir el aporte de oxígeno? Bien, si pensamos, el índice cardíaco normal es más o menos 3.5 a 4 litros por minuto por metro cuadrado. Si hemodiluimos a una persona normal que no esté en circulación extracorpórea, esto aumenta acudamente el gasto cardíaco para compensar la hemodilución y de todas maneras utilizamos un cierto grado hoy día de hemodilución. Pero si estamos conectados a máquina de corazón, pulmón, el gasto cardíaco se limita a 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué limitarlo? Primero que todo, vamos a tener menos efectos deleterios, menos émbolos, menos hemólisis, menos efectos inflamatorios, pero tal vez el factor más importante es el margen de seguridad que logramos, porque a una tasa completa de flujo de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, la tasa real de flujo para el recién nacido normal con un área superficial de 0.2 metros cuadrados es de 500 mililitros por minuto. Entonces, si tenemos un volumen de cebado de 150 mililitros y un volumen de reservorio de 50 mililitros, eso significa que vamos a vaciar el oxigenador, el reservorio, en 6 segundos. Entonces, si el perfusionista da la vuelta o alguien se para en la línea venosa y esta se acoda, se va a vaciar el reservorio en 6 segundos. Si aumentamos la tasa de flujo, se puede reducir ese tiempo a menos de 6 segundos. Entonces, el perfusionista va a estar muy en pánico y muchos perfusionistas, si uno trata de aumentar la tasa de flujo, compensan agregando más volumen porque ellos quieren tener un mayor margen de seguridad en su reservorio porque no quieren estar en la situación de que se les vacíe el reservorio en unos pocos segundos, porque esto podría llevar a un bombeo de aire al interior del paciente. Ahora, ¿qué pasa con la estrategia del pH? Bien, cuando enfriamos la sangre hay un cambio hacia lo alcalino, en particular si enfriamos a temperaturas muy bajas como hipotermia profunda, se vuelve muy alcalino el pH y todos sabemos que se produce una vasoconstricción sistémica, los vasos sanguíneos del cerebro se vasoconstriñen a medida que se vuelve más alcalino el pH y se altera la disociación de hemoxiemoglobina. Entonces, tanto la hipotermia como la alcalinidad hacen que se vaya a la izquierda la disociación de hemoxiemoglobina, que va a estar más unida a la hemoglobina en esa sangre alcalina fría. Entonces, las células pueden estar pidiendo oxígeno, pero no logran traer la hemoglobina. Entonces, podemos mirar la saturación de oxígeno y ahí podemos pasar mucho oxígeno al paciente porque la saturación de oxígeno está en 90%, pero la pregunta es si el oxígeno está llegando a las células tal como ellas lo necesitan. Y en esta situación en el laboratorio demostramos que efectivamente no. En los primeros años de la circulación extracorpórea se agregaba dióxido de carbono para contrarrestar ese cambio alcalino y esto fue popular más o menos hasta los años 80.
En los años 80 realmente fue un perfusionista quien impulsó la idea de que quizás no necesitemos agregar dióxido de carbono porque podría llevar a más flujo sanguíneo del necesario y podría aumentar el número de émbolos que llegan al cerebro. Entonces, la estrategia de AlphaStat entró al panorama y tiene sentido en la situación del adulto en donde los émbolos de ateroma que van al cerebro, la cánula arterial que está lanzando sangre a la aorta, desalojando ateroma, puede aumentar el desprendimiento ateroma para el cerebro, pero en los bebés, cuando introducimos este método en Boston a mediados de los años 80, vimos una epidemia de corioatetosis y documentamos con un estudio retrospectivo y con un número relativamente pequeño de pacientes, una asociación altamente significativa entre el uso de utilizar un pH más alcalino y un peor desenlace de desarrollo. Al pasar de CO2 más alto a CO2 más bajo, se desarrollaba una disminución en el puntaje en el mental. Nosotros hicimos un estudio aleatorizado prospectivo en 182 recién nacidos y demostramos que en efecto había peores desenlaces, más complicaciones, incluso mortalidad y sangrado con significancia de 0.05 cuando se utilizaba la estrategia de mayor alcalinidad y los desenlaces clínicos como la cantidad de tiempo en el hospital, la cantidad de tiempo de intubación en el subgrupo de transposición, y este fue un grupo bastante grande de pacientes, 92, se logró una significancia en el estudio, como pueden ver. ¿Y qué pasa con la hemodilución? Otro factor en donde puede uno limitar el aporte de oxígeno o se limita el aporte de oxígeno, puesto que la técnica estándar de los años 80 y 90 era utilizar de un 20% o menos. ¿Por qué se hacía? Bueno, inicialmente se hacía para reducir la exposición a sangre de manco. Y luego realmente entró a la literatura. Es interesante ver los libros de texto de esa era que decían que hay ventajas importantes para la microcirculación con la hemodilución, pero en efecto no hubo una demostración real de ese hecho y la gente sencillamente citaba los textos que afirmaban eso. Y luego con el descubrimiento de nuevos agentes infecciosos como el VIH, la hepatitis C, y el aumento de los costos con las pruebas para esos agentes, hubo una mayor presión para reducir el hematocrito, para reducir la cantidad de exposición a la sangre. Ahora, si uno hemodiluye, se reduce la capacidad de transporte de oxígeno, se disminuye la presión de perfusión y por eso es que se ve una caída inmediata de la presión, de la tensión al entrar en circulación extracorpórea por la hemodilución, y esto aumenta la cantidad de sangre al cerebro y puede aumentar el número de microémbolos. Nosotros realizamos un ensayo prospectivo para comparar un hematocrito más bajo del 20% con un hematocrito del 30% y nuevamente en más de 170, 180 lactantes y recién nacidos, y no necesitamos utilizar más sangre para utilizar un hematocrito más alto porque estábamos aplicando la ultrafiltración, como yo les mencionaba anteriormente. Este ensayo fue con 147 pacientes y la mortalidad fue muy baja, 0.7% de mortalidad. Eran pacientes a quienes se llevaron a switch arterial, operaciones en la vida neonatal o en la infancia, y vemos que la morbilidad como niveles altos del alta edema medida por bioimpedancia e incluso el índice cardíaco fueron significativamente menores cuando se utilizó una mayor hemodilución. Yo creo que muchos de estos malos efectos pueden ser causados por los impactos de la osmolaridad que causa más edema. Y aquí podemos ver los resultados con el índice cardíaco por subgrupo. Vimos consistentemente un peor índice cardíaco en los pacientes que
tenían el hematocrito más bajo. Y el estudio realmente se cerró antes de que se terminara por esta diferencia altamente significativa en el puntaje de destrezas motoras. De esto hablaremos más mañana cuando hablemos de los desenlaces del neurodesarrollo y del comportamiento de los niños con cardiopatía congénita. Los institutos nacionales de salud pararon tempranamente este estudio por esta diferencia altamente significativa en las destrezas motoras al año de edad al utilizar el hematocrito más bajo. Ahora, hay muchas controversias en este momento. Podemos hablar de ellas, temperatura óptima, tasa de flujo óptima, tensión arterial óptima, el uso de vasodilatadores y vasoconstrictores, y hay muchas direcciones futuras, hay muchas oportunidades de investigación en este campo para mirar el impacto de los factores genéticos y de la premadurez para exacerbar la susceptibilidad a los efectos deleterios de la circulación extracorpórea en los recién nacidos, el momento óptimo de la cirugía y las innovaciones continuas en los equipos. En conclusión, los mejores equipos, las mejores técnicas de circulación extracorpórea han desempeñado un papel importante en mejorar los desenlaces de la cirugía para los recién nacidos y lactantes con cardiopatía congénita. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Richard, tenemos tiempo para una pregunta. Si es que are there any questions in the audience? Or shall we do those at the end? Richard, usted acaba de mencionar las nuevas direcciones del tema. ¿Qué dice usted de la perfusión cerebral selectiva en lugar de la hipotermia profunda y el paro circulatorio? ¿Qué opina? Sí, bueno, esa es una técnica que se ha vuelto bastante popular, ¿no? Tenemos una excelente imagen aquí arriba que ilustra exactamente eso, ¿sí? Ha sido dibujada por un artista muy reconocido. Entonces, sí. A ver, es una técnica que yo personalmente no utilizo nunca, ¿sí? Yo me formé con los Verbois allá en Casaneda, y ellos creían realmente en el paro cardíaco en el paro circulatorio con hipotermia profunda, y lo decían, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo de forma muy precisa, ¿sí? Y hay que hacer el proceso tan poco complejo como sea posible, o sea, tan simple como sea posible. Un problema que yo tengo con este método, que se ha vuelto muy popular para mucha cirugía en arco aórtico y para el procedimiento de Norwood, es que uno está clampeando la arteria innominada, ¿sí? Y está clampeando cuando el paciente está en normotermia, ¿sí? La arteria innominada da flujo a la arteria carótida interna y a la arteria cerebral posterior. Entonces, cuando hay una anastomosis ahí, pues eso potencialmente es una fuente de émbolos. Entonces, francamente, la complejidad de este método, yo entiendo que muchos cirujanos se van a sentir más cómodos con esto. Y en muchas formas, eso también me preocupa, ¿sí? En muchas formas. Y lo segundo que quería decir es que ahí está esta idea de que, no, ahora tengo tiempo ilimitado, ¿sí? Ahora yo puedo demorarme aquí haciendo mi reconstrucción de arco aórtico y puedo simplemente manteniendo el flujo, ¿sí? Y por supuesto, eso nos lleva a una tercera pregunta. ¿Quién escoge la tasa de flujo? ¿Y cómo determino esa tasa de flujo? ¿Sí? Las respuestas están por todas partes, ¿sí? Los flujos que se utilizan cuando se utiliza una perfusión cerebral selectiva realmente varía mucho, ¿sí? Y ese es otro factor que no se ha determinado. ¿Qué es un flujo óptimo? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura óptima? ¿Sí? Algo que sí les puedo mostrar es que hay mucha controversia todavía sobre la temperatura óptima en este tema. Y esta es una presentación que se hizo en el AATS hace un par de semanas, perdón, no, el mes pasado, el antepasado en Boston. Y aquí se demuestra que a lo largo del tiempo, sí, la temperatura intracorpórea ha tendido a aumentar, más bien la gente está utilizando menos hipotermia, sí, estamos más bien tendiendo a la normotermia con procedimientos que se hacen con perfusión cerebral selectiva, ¿sí? Si es que nos fijamos en la línea azul, ¿sí? Este es un
compuesto de todos los elementos neurológicos y ustedes verán que esta es información que viene de casi 25,000 pacientes, 24,000 y pico. Entonces es una serie bastante extensa del STS. Pero es muy interesante que a lo largo del tiempo estas técnicas han tomado mucha más ventaja, se han utilizado mucho más y que de hecho se están midiendo más eventos neurológicos. ¿Sí? Ahora, eso puede ser porque las personas tal vez están siendo más juiciosas con la medición de eventos, tal vez están monitoreándolos mucho mejor con el electroencefalograma y demás, pero yo esperaría que por lo menos esa curva se hubiera mantenido plana, ¿sí? Pero el hecho de que esté empeorando a lo largo del tiempo, el hecho de que tengamos más eventos neurológicos a medida que se utilicen temperaturas más altas, en lugar de escoger una técnica simple como la que decimos, sin cánula, sin clampear la arteria innominada y haciendo una cirugía mucho más rápida, mucho más precisa. Yo no estoy convencido de que esta técnica mejore los resultados. Esta fue una respuesta un poco extensa, discúlpeme. No, por favor, gracias. Thank you so much. We will now continue with the schedule. We have Dr. Meryl Cohen. She will be giving us her first lecture on the management and the findings of an ultrasound. Oh, can we just, oh, thank you. You just changed the slide. Thank you. ¿Todo bien entonces? ¿Ya está bien, Néstor? ¿Sí? Doctor Néstor, doctor Sandoval, muchas gracias. Buenos días con todos. Estoy muy contenta. Es un gran honor estar aquí y poder hablar con ustedes este par de días. Mi primera charla será sobre la enfermedad aórtica y valvular mitral y aórtica. Y vamos a ver cómo la evaluamos por medio del ultrasonido. Estas son algunas de las enfermedades valvulares que típicamente encontramos en la infancia y a menudo son muy diferentes de lo que encontramos en adultos en términos de la enfermedad. La mayoría de las enfermedades que vemos son congénitas, aunque no todas. Claramente hay una gran riqueza de enfermedades sobre la enfermedad reumática. Y también hay guías que se han desarrollado para evaluar y hacer cuantificación del grado de regurgitación valvular para la comunidad de ultrasonidistas, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos de las más recientes. Sin embargo, no hay recomendaciones para niños en estos aspectos y de hecho en estos estudios no se incluyeron a cardiólogos pediatras para desarrollar estas guías, ¿sí? Entonces la razón de esto es que, por supuesto, los niños son muy distintos. Tienen un curso de crecimiento, toda una trayectoria. Hay mucho más margen de error cuando se miden estructuras más pequeñas por ultrasonido. Tienen una frecuencia cardíaca más rápida. Eso reduce nuestra resolución. A menudo los pacientes no cooperan igual que los adultos y la enfermedad a menudo suele ser más compleja. Al momento no tenemos la posibilidad de hacer un eco transesofágico en 3D en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, la regurgitación mitral, ¿sí?, tiene muchas etiologías. Aquí hay algunos ejemplos. El prolapso mitral, ¿sí? Un arco aórtico anómalo, una cardiopatía dilatada, defectos de pared, etc. A menudo los chorros anómalos son múltiples, son excéntricos, y en los ventrículos izquierdo y la aurícula izquierda muestran una dilatación y una disfunción que es muy variable en la población pediátrica y pueden demorarse mucho para desarrollar, de hecho, esta regurgitación, empezando por un prolapso o lo que sea. Cuando se desarrollaron estas guías, atravesaron una serie de mediciones. Eso incluyó medición de la morfología, la estructura de la válvula, cuantificar la calidad de las cámaras, etcétera, el Doppler cuantitativo y el semicuantitativo, o sea, uno que se combina con el flujo de la vena pulmonar, y también voy a mencionar algunos de estos métodos a medida que avanzamos. En cuanto al tamaño del corazón izquierdo y la regurgitación mitral, pues estas estructuras también pueden crecer por otras razones en los niños y es menos probable que se dilaten en la infancia temprana. Aquí podemos ver cómo esto se divide y cómo se clasifica en las guías adultas y en adultos, y por eso sería tan difícil utilizarlas en niños, ¿sí? Realizamos un estudio a través de la Red de Pediatría Internacional y reclutamos una serie de pacientes con defectos del septo interventricular. Y pues vemos aquí que hemos publicado un artículo sobre las lecciones aprendidas del tema, porque el estudio fue totalmente un fracaso.
Y eso es porque se hizo un tamizaje para 350 pacientes más o menos y solo pudimos aloterizar 5. ¿Sí? La razón de eso es que asumimos que el ventrículo izquierdo se dilataría en estos pacientes, ¿sí? Como un criterio para incluirlos en el estudio. Y resultó que los ventrículos efectivamente no se dilataron. Entonces estábamos esperando métodos utilizando métodos que son válidos en adultos, pero realmente hay una ausencia de datos en cuanto al desarrollo de regurgitación mitral en niños. ¿Sí? Además, las configuraciones de la máquina también pueden cambiar. ¿Sí? Pueden cambiar las dimensiones, la frecuencia del transductor, los colores, etc. Realmente hay una distinción muy vaga entre los grados de los colores, de manera que para nosotros serían sumamente difícil implementar en el mundo pediátrico. Uno de los puntos más importantes de este artículo es que incluso el área de flujo de color en adultos no se recomienda y se sugiere un abordaje más cuantitativo. También existe el PISA. A los adultos les encanta el PISA. Y pues no entraremos en detalles sobre toda la física de cómo se calcula esto. Es sumamente complejo y se demora mucho, porque nuestros pacientes a menudo tienen muchos chorros, muchos excéntricos, válvulas muy pequeñas además. Entonces, esencialmente en pediatría eso no sirve, es inútil. Ahora, la contracción de la vena contracta también se le da un estimado del diámetro mínimo del flujo de chorros. Y cuando hablamos de la tasa de flujo y la presión de comienzo, pues puede ser utilizada, pero sin embargo es sumamente difícil. Tiene que haber una visualización más adecuada de esta área y de esa forma puede haber mucha sobreestimación cuando la regurgitación mitral no es holosistólica. De nuevo, estas mediciones son para el mundo de los adultos, realmente no son extrapolables a los niños. A menudo utilizamos el flujo venoso pulmonar, es fácil de medir, pero la elevación de la presión de inicio pues, puede no ocurrir por mucho tiempo en niños. Y sobre todo en formas más leves de la enfermedad y cuando ocurre el flujo reverso, esto puede confundirse aún más. Y finalmente, el volumen de regurgitación y la fracción de regurgitación son medidas que esencialmente son imposibles de hacer por ecocardiografía. Son muy difíciles de hacer y realmente no se recomiendan. Por ello, ¿cómo sabemos esto? Les mencioné el estudio anterior en el cual hicimos un estudio a través de la Red Internacional de Pediatría. Queríamos medir defectos septales y queríamos ver cómo es que estábamos evaluando la regurgitación en estos estudios. Hicimos medidas cualitativas, la vena contracta, la dirección de los chorros y demás. Lo que encontramos es que la medición de la vena contracta tenía el mayor coeficiente de coincidencia interobservador. ¿Sí? Esa es la medición de la datación. Pero, sin embargo, la precisión no fue terriblemente importante, no era superior que el golpe de vista. Los volúmenes también se asociaban con la dilatación del ventrículo izquierdo, pero también se podía generar un número negativo, lo cual es imposible en la práctica. Y ahí, en cambio, había muy mala coincidencia interobservador. Por eso es que la mayoría de estas estrategias realmente no son útiles en niños. Yo creo que sí tenemos algo de esperanza con la inteligencia artificial y con las imágenes en 3D. Ahí podremos encontrar la presencia puntual de valvas anormales y tendremos también la posibilidad de medir muy adecuadamente el volumen de regurgitación y otros parámetros que mencionamos. Se puede realmente medir también la contracción de las venas a través de nuevos métodos de estos métodos de inteligencia artificial. Sin embargo, estos transductores todavía no se han terminado de desarrollar. Si nos fijamos en un estudio más reciente por parte de un grupo europeo, aquí se fijaron en varios métodos que se utilizan para determinar el grado de regurgitación mitral. Y aquí nos estamos fijando en poblaciones muy pequeñas de pacientes. De hecho, aquí estábamos hablando en nuestro estudio estábamos viendo efectos septales, esa es la corte más grande. Y vemos que los resultados realmente no prometen mucho, ¿sí? Raramente son hemisféricos si es que hay PISA. Las conclusiones son muy variables. Hay muy mala coincidencia interobservador. A menudo los volúmenes a menudo son medidos como negativos, de manera que estos resultados no son prometedores en niños para nada. En nuestra institución nos fijamos en el chorro de regurgitación comparado con el tamaño del aurícula izquierdo. Si tenemos un ventrículo dilatado, utilizamos también Z-scores
Y más importantemente, medimos estas de forma seriada y a lo largo del tiempo y las incluimos en un gráfico para determinar si es que estamos comenzando a ver un aumento en la dilatación del ventrículo de los pacientes. Y por supuesto, también utilizamos el Doppler de la vena pulmonar. En cuanto a la regurgitación aórtica, esta también es distinta a la adulta. Las valvas a menudo son muy delgadas, la estenosis aórtica puede estar presente y principalmente la regurgitación aórtica puede ocurrir por desgarros durante una valvuloplastia y puede haber estenosis crítica debido a vegetaciones o incluso hay prolapsos aórticos que se asocian con defectos del septo interventricular. Hay muchas medidas que se utilizan, hay muchas medidas de la estructura valvular y su anatomías, hay caracteres cualitativos y cuantitativos que son medidas, así como la medición de los chorros de regurgitación y prolapso. Sin embargo, todo eso es inútil, incluso para adultos. De manera que también podemos ver el ancho del chorro. Si para la pedulación pediátrica hay que considerar el ancho del chorro, el diámetro del chorro para realmente tener una idea del flujo, del tamaño, se puede medir el PISA, pero de nuevo, el hecho de que tengamos muchos chorros o que haya constricción o que haya realmente presión aumentada por los chorros dentro de las paredes, eso nos complica mucho la medición. Si es que estamos tratando de cuantificar algo como pequeño, medio, grande, es muy difícil cuantificar exactamente cómo funciona. Realmente no son clasificaciones precisas. También utilizamos el tiempo medio de presión en la población pediátrica. Aquí tenemos que tener un chorro muy claro para tener estas medidas y hay que alinear el Doppler muy bien. El radio del Doppler tiene que estar muy bien alineado y puede ser afectado por la compliance del ventrículo izquierdo, pero en realidad debería utilizarse como complemento de otros métodos. Generalmente estos son los puntos de corte para el tiempo medio de presión y también eso nos sirve para la determinación de la presión de regurgitación. La vena contracta es una medida indirecta del orificio de regurgitación. De nuevo, esto también puede ser afectado por chorros excéntricos y esto puede afectar también puede afectar esa medición y eso nos da una idea de qué porcentaje del chorro está escapando del ventrículo izquierdo. También están las medidas de la aorta descendentes. Estas son medidas consistentes que se pueden hacer en pediatría. Eso se debe hacer en la aorta abdominal, no torácica. Puede alterarse por otras razones, por ejemplo, un ducto arterioso permanentes, una alteración del lecho vascular y demás. Pero puede ser que sea menos útil en pacientes que tienen una coartación aórtica. Pero generalmente podemos utilizar esta medida de forma muy confiable. En la enfermedad moderadas hay ausencia o hay una reversión diastólica mínima e incluso puede haber algo de inversión holosistólica cuando la enfermedad es muy grave. En nuestro laboratorio utilizamos el diámetro de chorros para determinar el índice de contracción alfa y así para determinar también el tiempo promedio y así podemos ver si es que el ventrículo se está contrayendo adecuadamente y consideramos también las dimensiones diastólicas y sistólicas como medida para determinar si es que está empezando a fallar el ventrículo o no. Y de forma indirecta se puede leer eso en la aorta descendente. Aquí tenemos un modelo predictivo de la regurgitación aórtica utilizando estas medidas de volumen y dimensiones sistólicas y diastólicas y ha resultado ser muy útil en niños con malformaciones cardíacas congénitas. Ahora, es muy útil cuando uno trata de hacer una determinación y uno tiene que saber si es que el paciente va a entrar al quirófano o no. A menudo esta información adicional es muy útil, de manera que la CMR nos permite hacer unas medidas mucho más precisas de la fracción de regurgitación utilizando contraste en fase plana. Se puede medir el flujo anterógrado, el flujo retrógrado y así se puede desarrollar la fracción de regurgitación de esa forma. En conclusión, las medidas directas e indirectas de la severidad de la regurgitación valvular con el ultrasonido se utilizan en la actualidad. Todas las guías que se han desarrollado son para poblaciones adultas y realmente hay enormes limitaciones para extrapolar estas mediciones a la población pediátrica. Las investigaciones que hemos hecho para determinar estos solamente han tenido poblaciones muy pequeñas comparadas con las adultas. Cuando tomamos decisiones en cuanto a las intervenciones para manejar una regurgitación mitral aórtica, puede que se necesiten otras modalidades de imagen. Entonces la pregunta real es si podemos hacer una cuantificación precisa en niños y la respuesta es que todavía no. Muchísimas gracias por su tiempo. Doctora, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con las conferencias y luego tendremos
tenemos algo de tiempo de discusión y preguntas para el público. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque el doctor John Cart no ha estado acá. Entonces el doctor Thomas Chalela va a darnos la conferencia sobre las operaciones Fontan en altura. Entonces sí, ahora podemos quedarnos aquí, ¿verdad? I would like to invite Dr. Martha Reyes, now that we have our monitor up front. Another recommendation, that's not personal for me though, but they're telling us that we should please keep our masks all the time on while we're not acting as speakers. So please use your masks. Thank you very much. All right, Thomas, you ready? Well, good morning, everyone. Thank you so much for granting me this opportunity to present this topic. En los siguientes 10, 12 minutos más o menos, revisar nuestra experiencia en la Fundación Cardioinfantil sobre la cirugía de Fontan. ¿Por qué es importante este tema entre nosotros? Nosotros, como sabemos, vivimos en una ciudad que está a alta altura, 2.640 metros, y desde el punto de vista médico, cuando vamos a hablar de alta altura, tenemos que pensar en las personas que viven o que van a recibir la cirugía por encima de los 8.000 pies o 2.500 metros sobre el nivel del mar, que es a la altura a la cual empieza a haber cambios fisiológicos que pueden llevar a complicaciones tanto de los pacientes que operamos o de las personas que suben a una altura como la nuestra. En esta clasificación de IMRAI divide la altura de las ciudades en baja altura, moderada y alta altura, y nuevamente califica como alta altura aquellas ciudades que están por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es importante aclarar que no es la única o el único factor de importancia es la altura, sino también la temperatura a la que esté la ciudad en el momento en el que se va a hacer la cirugía, la humedad del aire, y todo eso puede llevar a diferentes cambios en los pacientes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque sabemos que más de 140 millones de personas viven por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. De estos, aproximadamente 80 millones viven en Asia y 35 millones viven en la región de los Andes. Sin embargo, se sabe que la región de los Andes tiene la mayor densidad de población por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, aún más que en Asia, más que en cualquier otro sitio del mundo. Y pues nosotros aquí en Colombia tenemos ciudades importantes que están a una muy importante altura. Por ejemplo, Bogotá sabemos que está a 2.640 metros, Tunja a 2.820 metros. Sin embargo, podemos llegar en la región de los Andes a ciudades muy altas como La Paz, que se encuentra a 3.640 metros, o El Alto en Bolivia, que puede llegar a los 4.150 metros sobre el nivel del mar. Y este es un tema tan importante que en los últimos años se ha dedicado una rama entera de la medicina a hablar sobre la medicina de altas alturas. Sabemos que los problemas médicos empiezan a ocurrir cuando hay una ascensión a altas alturas, y esta se produce por una presión inspiratoria de oxígeno baja que es secundaria a una presión barométrica disminuida. También sabemos que el cuerpo puede aclimatarse, o existe el fenómeno de aclimatización, que son los cambios beneficiosos que ocurren en el cuerpo en respuesta a la hipoxia por la altura. Sin embargo, es muy importante aclarar que no quiere decir que el cuerpo va a llegar a las mismas condiciones que está sobre el nivel, que está cuando está al nivel del mar. Pero es un ejemplo muy importante de cómo el cuerpo se puede adaptar a un ambiente hostil. También hay que tener en cuenta que la aclimatización de todas las personas toma entre varios días y varias semanas. Por lo tanto, durante este tiempo en que se llega a esta aclimatización puede haber complicaciones como la enfermedad de las montañas que se da a las personas que escalan, o puede haber edema pulmonar por las alturas, hipertensión pulmonar por las alturas, o edema cerebral en las personas que suben rápidamente. ¿Y qué es lo que se produce? Hay una hipoxia alveolar crónica, que es el principal problema de las personas que viven durante mucho tiempo en las alturas. Sabemos que la presión inspiratoria de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio al nivel del mar, baja a 100 cuando uno sube a los 3.000 metros y puede bajar hasta 43 milímetros de mercurio en la punta del Everest, que está a 8.400 metros. Esto va a llevar a una hipoxia crónica de las personas y cambios a nivel fisiológico en el cuerpo que son normales que se presenten, tales como la hiperventilación, taquicardia, aumento de la hematopoiesis, y todo esto es lo que hace el cuerpo para tratar de mantener el contenido de oxígeno a nivel arterial al mismo nivel de las personas que viven al nivel del mar.
Si miramos desde el punto de vista pulmonar, hay un fenómeno muy interesante que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que se produce en todas las personas que suben o que están expuestas a una hipoxia a nivel alveolar, y esto va a llevar a remodelación vascular. Si sumamos todos estos cambios del cuerpo, la hiperventilación, el aumento de la hematopoiesis, la vasoconstricción pulmonar hipóxica, todo esto va a llevar a un aumento de la presión en el ventrículo derecho en las personas que tenemos una fisiología biventricular, o en el ventrículo único en las personas que van a ser llevadas a cirugía de Fontan. Y sabemos que la adaptación a estos cambios depende de la velocidad a la que se sube las personas, la duración que duran a alta altura, y tiene siempre un trasfondo genético que va a ayudar a que las personas sufran de alguna de estas complicaciones o se adapten de forma más rápida a los cambios de altura. Aquí en estas tablas podemos ver la diferencia de la presión de arteria pulmonar según cambia la altura de las ciudades. Como vemos, Bogotá, que está a 2.600 metros, puede tener una presión de arteria pulmonar normal entre 12 y 16 milímetros de mercurio, y no necesariamente hay que considerarla como patológica. Y a nivel de la saturación también disminuye con el aumento de la temperatura. Aquí, como vemos en Bogotá, puede ser normal considerar una saturación alrededor de 90%, 92%, sin que necesariamente sea patológico. Y los cambios genéticos que se han visto en las personas que viven en los Andes o que crónicamente viven a altas alturas es que tienen unos volúmenes pulmonares aumentados, unos gradientes arterioalveolares de oxígeno disminuidos, y todo esto lo que va a llevar es a una mayor eficiencia tanto del transporte como de la utilización de oxígeno en las personas. Sin embargo, todas estas personas tienen una hipoxia crónica, o todos los que vivimos acá en Bogotá tenemos una hipoxia crónica que nos va a llevar a cambios a nivel vascular pulmonar más tempranos que al resto de personas. Estos cambios pueden ser dados por una fibrosis intimal, hipertrofia del músculo liso, proliferación del colágeno, y hay remodelación de la vasculatura pulmonar. Entonces, si hacemos un recuento de todos los cambios que se producen por subir a más de 2.500 metros, o las personas que vivimos crónicamente a esta altura, hay un aumento de la presión pulmonar arterial en reposo y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Si nos acordamos de cuáles son los principios fundamentales o los básicos para poder llevar a un paciente a una cirugía de Fontan, son básicamente todo lo contrario. Es una presión arterial pulmonar baja y una resistencia vascular pulmonar lo menor posible. Esta imagen, que creo que todos conocemos, lo que se ve es la diferencia de la circulación tanto en las personas que tienen una circulación normal como en las que tienen una circulación de Fontan, en el cual de forma basal ya la presión arterial pulmonar está elevada y la presión venosa central está elevada. Si a todo esto le añadimos los cambios que ya hablamos por subir a más de 2.500 metros, uno pensaría que la cirugía de Fontan no es una buena idea a estas alturas. Y en los pacientes que tienen un Fontan y ya crónicamente, pues, o es un Fontan de larga data, esta presión pulmonar va a estar aún más aumentada y la presión venosa central va a estar aún más aumentada, lo cual aumentaría los riesgos de falla del Fontan. Teniendo en cuenta todos estos puntos, fue que decidimos revisar nuestra historia y nuestros resultados de los pacientes operados de cirugía de Fontan a 2.640 metros en este artículo que salió recientemente publicado en el Annals of Thoracic Surgery, que hicimos aquí en la Fundación Cardioinfantil. Este es un estudio retrospectivo de 104 pacientes que operamos a 2.640 metros entre junio del 2003 y febrero del 2019. Lo que hicimos fue revisar las características preoperatorias, las variables intraoperatorias y los resultados posoperatorios. Y también queríamos ver qué diferencias había en la clase funcional entre los pacientes que después de la cirugía permanecían en Bogotá y aquellos que bajaban a la altura del nivel del mar, o por lo menos por debajo de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estas son las variables preoperatorias de nuestros pacientes. Es importante aclarar que, comparado a lo que está escrito en la literatura, nosotros tendemos a operar pacientes de mayor edad. El promedio de edad de nuestros pacientes es de 8.7 años y de 25 kilos, que si lo comparamos con la literatura es bastante mayores respecto a lo ideal. La saturación preoperatoria de nuestros pacientes también está baja. En el grupo 1, que es de los que bajaban después de la cirugía o los que vivían a menos de 2.500 metros, la saturación es del 76% versus 78% de aquellos que vivían en Bogotá. Y la presión de arteria pulmonar en todos nuestros pacientes es elevada para las características ideales de los pacientes que son llevados a Fontan. Lo ideal es que esté lo más bajo posible, cercano a 12 sería perfecto, pero nuestros pacientes tienen una presión de arteria pulmonar de 16 milímetros de mercurio. Hay que aclarar que ninguno de estos factores fue estadísticamente significativo, pero sí nos llamó la atención
en nuestros resultados. Estas son las variables intraoperatorias de los pacientes. Hay que decir que la gran mayoría de pacientes fueron llevados a un Fontan extracardíaco y todos estos recibieron una fenestración, que la fenestración la hicimos entre 5 y 6 milímetros, y el tipo de cirugía o la técnica de cirugía dependía de lo que decidiera el cirujano que los iba a operar en ese momento. Los tiempos de clampeo aórtico fueron de 54 y 76 minutos, sin diferencias estadísticamente significativas. Y los eventos posoperatorios que encontramos fue una mortalidad a 30 días del 4.8%, que es similar a la que está descrita en la literatura, sobre todo en los estudios en Australia y Nueva Zelanda, con 3 muertos en el grupo de pacientes que viven a menos de 2.500 y 2 en el grupo de pacientes que viven a más de 2.500. La saturación posoperatoria al momento de salida nos llamó la atención, que fue muy baja en los pacientes que viven a más de 2.500, de 72.5%, pero cuando lo seguíamos en el seguimiento postoperatorio, vemos que la saturación mejora y sube hasta 85% en aquellos que viven a más de 2.500 y se mantenía en 90% en los que viven por debajo de 2.500. Y esta tabla, que es grande y difícil de ver de mortalidad, solo quería que nos concentráramos en 3 cosas. Dividimos los pacientes que fallecieron después de la cirugía y los comparamos con aquellos que no fallecieron, y los factores de riesgo que encontramos en nuestros pacientes fueron los siguientes. Una presión arterial pulmonar muy elevada en aquellos que fallecieron, fue de 21 milímetros de mercurio. Como cosa rara, encontramos que los pacientes que fallecieron tuvieron tamaños de injertos muy grandes, usamos 22, y creemos que puede ser una causa de pérdida de energía del circuito del Fontan y que esto puede llevar a complicaciones de los pacientes. Los tiempos de clampeo aórtico fueron mucho más largos en los pacientes que fallecieron, y los pacientes que fallecieron también tuvieron mayor tasa de falla renal posoperatoria. En el seguimiento lo que encontramos es que la sobrevida de nuestros pacientes es del 90.7% a 10 años, que está de acuerdo a lo que dice la literatura, con un seguimiento promedio de 58 meses. Y una cosa muy importante fue cuando comparamos la clase funcional de los pacientes. El grupo 1, les recuerdo, son pacientes que viven a la altura o al nivel del mar o a menos de 2.500. El grupo 2, pacientes que viven a más de 2.500 metros. En ninguno de los 2 grupos encontramos pacientes en clase funcional 4. Sí hubo un mayor porcentaje de pacientes en clase funcional 1 en el grupo de aquellos que viven al nivel del mar. Sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Como conclusiones podemos decir que desde el punto de vista médico, los estudios de alta altura se consideran aquellos que son hechos por encima de 2.500 metros. Si uno busca en la literatura, hay muchos estudios que hablan de pacientes operados a altas alturas, pero la gran mayoría de ellos son realmente alturas intermedias o alturas bajas, como en el límite entre intermedias. Los problemas médicos ocurren por una baja presión de oxígeno, que lleva a una hipoxia alveolar crónica, y esto produce hiperventilación, taquicardia, aumento de la hematopoiesis, etcétera, todo esto que ya hablamos, que son respuestas normales del cuerpo para mantener un contenido arterial de oxígeno. Sin embargo, todo esto va a llevar a aumento de la presión en el ventrículo derecho o en el ventrículo único, según la patología que tengan nuestros pacientes. La climatización existe, pero toma bastantes días. Y con nuestros resultados podríamos decir que la operación de Fontan a altas alturas es segura, con buenos resultados tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta los factores de riesgo de los cuales habíamos hablado. Una presión de arteria pulmonar muy elevada, pacientes que tienen falla cardíaca y aquellos que van a necesitar algún tipo de procedimiento concomitante que va a llevar a tiempos de clampeo muy largos. Como les dije, la gran mayoría de pacientes en nuestro grupo recibieron un Fontan extracardíaco fenestrado, que nosotros consideramos que es una técnica con resultados adecuados. Y en nuestros pacientes consideramos que siempre se debe llevar y realizar una fenestración. Esto nos va a ayudar a mejorar los resultados y especialmente a evitar la disfunción temprana del Fontan. Si los pacientes tienen muy buena saturación y tienen condiciones hemodinámicas adecuadas tardías, se pueden llevar a cierre la fenestración sin mayor complicación, con una mejoría clara de la saturación. Muchas gracias. A continuación, Teresa Stegman nos presentará la charla de empoderamiento de enfermería y su impacto en los resultados en la unidad de cuidado intensivo.
y con este, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Sandoval, por tenerme aquí hoy en los próximos 2 días. Para mí es un orgullo y es un placer estar acá. Y sobre todo es un orgullo hablar de la enfermería como uno de los factores que impacta en los resultados de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas y que pasan por la terapia intensiva cardiovascular. Yo de lo que voy a hablar hoy es rápidamente el rol de enfermería dentro de las terapias intensivas, de cómo la evidencia científica nos habla de este tema en particular y por último voy a dar unas recomendaciones o consideraciones a discutir sobre cómo empoderar a los enfermeros en nuestras terapias intensivas. Sabemos que el rol de enfermería en terapia intensiva es primariamente asistencial. Ellos son quienes se encargan de estar con el paciente, quienes lo cuidan directamente, quienes aprenden y se convierten en expertos realmente en visualizar distintos factores o variables dentro de nuestros pacientes en terapia intensiva cardiovascular y son también quienes responden primero, porque están en la cama al lado del paciente, son quienes responden primero a estas variables de nuestros pacientes. En los últimos, digamos, 10, 15 años, además de asistencial, hemos visto que nuestros enfermeros empezaron a ser también líderes en distintos puestos, han participado en investigaciones en cardiopatías congénitas, han sido miembros de comités de ética, como también de investigación, y que nos vamos haciendo raíces más allá de lo asistencial. Entonces, revisando un poco este tema, lo que me costó buscar evidencia fuerte, ya que sabemos que en pacientes pediátricos tenemos poca evidencia, pero más aún hay poca evidencia en enfermería pediátrica y sobre todo en enfermería pediátrica relacionado a cardiopatías congénitas. Pero sí encontré 3 artículos que yo creo que son pioneros en este tema y se han realizado o se han puesto a disposición del público en los últimos 10 años. El primer artículo que quiero destacar surgió en el 2013, cuando un grupo de Boston y también con el Hospital de Niños de Filadelfia investigaron 20.000 casos de niños de cardiopatías congénitas. Esto involucraba 3.000 enfermeros de cuidados críticos que participaron en el cuidado de estos 20.000 casos, y lo que ellos hicieron fue investigar características de estos enfermeros y cómo esto impactaba en los resultados, sobre todo en la mortalidad de los pacientes que iban a cirugía cardiovascular. Y lo que ellos hicieron fue rever 4 características específicas de estos enfermeros. Por un lado, revieron la educación. Por el otro, la experiencia que estos enfermeros tenían y experiencia también específica en cardiovascular. Y por último, revisaron si estos enfermeros en Estados Unidos tenían alguna relación con organismos o entidades nacionales, como por ejemplo, lo que se destaca ahí es la Organización de Cuidados Críticos en Enfermería en Estados Unidos. Y lo que vieron es que, esto es 2013, así que este número va a haber aumentado a este punto, pero yo no creo que sea muchísimo el aumento, es que la gran mayoría tenían carrera de grado, pero no todos, o sea, un 71% de estos enfermeros tenían carrera de grado. Vemos que en Sudamérica todavía tenemos un montón de enfermeros que tienen nivel terciario y aún están en las terapias cardiovasculares con, yo diría, los mismos responsabilidades que un enfermero que tiene nivel de grado. Por otro lado, como vemos aquí, también tenemos que los enfermeros, la mayoría tenía menos de 5 años de trabajo en las unidades y esto generó un impacto muy importante en los resultados de nuestros pacientes. Y por último, la gran mayoría no estaban asociados a entidades nacionales y esto también generó un impacto. Lo que vieron como resultado significativo fueron sobre todo la experiencia y la participación dentro de organismos nacionales. Y finalmente los resultados fueron que, por un lado, si teníamos
entre un 20 y un 25% de nuestros enfermeros que tenían menos de 2 años, ese era el punto de inflexión, eran 2 años de experiencia, entonces nuestros pacientes morían más. Lo otro que vieron es que si participaban en programas de certificación o en programas de seguridad y calidad del paciente, los pacientes tenían menos complicaciones y morían menos. Y sobre todo, lo que no vieron, y en esto lamento decepcionar a los médicos y a los cirujanos que tenemos acá, que las características de los médicos, sus subespecialidades, que tener liderazgo en enfermería o que los hospitales en general fueron hospitales magnéticos, estas características o variables no tenían un impacto directo en la mortalidad de nuestros pacientes. Un segundo artículo que este mismo grupo científico investigó en el 2016 y lo publicó en el Annals of Thoracic Surgery. Ellos revieron estas características muy similar, hablando de la educación, hablando de la experiencia y esto de pertenecer a organismos nacionales o no, y destacaron en su artículo, que me pareció vital a mí para recordar, la siguiente frase. Ellos dijeron, si nuestros pacientes en terapia cardiovascular y que van y que tienen cirugías, consumen un número desproporcionado de servicios, quizás la mayoría de servicios dentro de las terapias intensivas, y que enfermería, ellos destacan que es un requisito dentro de esos servicios que nuestros pacientes tienen. Y para mí eso fue vital y casi clave en mi entendimiento de este impacto de los enfermeros en los resultados de nuestros pacientes. Y entonces lo que destacaron es, ya en el 2016, similares resultados con respecto a experiencia, con respecto a educación y a pertenecer a distintos organismos y entidades nacionales. Y lo que vieron que incorporaron dentro de sus resultados es que si los enfermeros tenían carrera de grado, los pacientes tenían menos complicaciones, comparado a, como en Sudamérica tenemos, muchos enfermeros con todavía asistenciales o grados terciarios. Y por otro lado, vuelven a remarcar la importancia de esos 2 años. Si tenemos muchos enfermeros con menos experiencia, eso impacta negativamente en nuestros pacientes. Por último, hay un artículo que me gustaría destacar y que me pareció vital en el desarrollo de este tema. Este surgió en el 2012 y en un hospital lo que hicieron fue evaluar cuáles fueron los factores y las variables que impactaban en la resucitación de nuestros pacientes en paro cardiorrespiratorio dentro de las unidades de cardiovascular. Y lo que ellos llamaron resucitación exitosa era ya sea el retorno espontáneo de la circulación o exitosamente poder poner a esos pacientes en ECMO, en bypass. Y lo que ellos vieron, de vuelta, y no es para herir el orgullo de los médicos o los cirujanos o los especialistas, es que realmente el factor que importaba era la experiencia de enfermería. Si los enfermeros, en este caso, lo que vieron fue 1 año como el punto de inflexión, si tenían menos de 1 año, los pacientes no eran resucitados exitosamente, comparado a una unidad que tenía más del 25% o más de enfermeros con esta experiencia. Por otro lado, vieron que si un paciente tenía un paro cardiorrespiratorio y estaba el doctor Néstor Sandoval o un doctor nuevo de 1 año de experiencia, esa variable no era tan significativa como el enfermero que estaba a la cabecera del paciente. Y entonces esto me llevó a pensar mucho en cómo mirar hacia el futuro de nuestros enfermeros y que las características de los enfermeros que tenemos en nuestras unidades importan, ¿no? Y lamentablemente yo creo que hoy en día nuestros sistemas, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, vemos que hay muchísima rotación de nuestros enfermeros y poca retención. Y yo creo que eso
lo hemos desarrollado mucho en Estados Unidos, pero en Sudamérica todavía tenemos una enfermería que no está tan desarrollada y que no tiene apoyo. Y de eso un poco voy a hablar en los próximos minutos. Entonces, un poco mi pensamiento es, y esta fue también mi experiencia de ir de Argentina a Estados Unidos, es que los enfermeros hoy en día tienen muchísima motivación, hay muchas ganas de educación y de crecer en su profesión y tener una carrera longeva, pero que realmente todavía la institución a nivel educación y también los hospitales no han logrado expandir su experiencia y realmente apoyar a los enfermeros para que desarrollen este empoderamiento. Y yo creo que mirando al futuro lo que necesitamos es un balance entre estas dos cosas, tener enfermeros que realmente se motiven y se predispongan, pero también tener una institución que nos apoye. Sobre todo esto tiene que ver mucho con unas unidades de cuidados intensivos que hoy están más complejas que nunca, que nuestros avances, como hemos hablado anteriormente, han sido fantásticos en los últimos años. Entonces necesitamos enfermeros que acompañen este cambio de desarrollo y a esta complejidad de pacientes. En el 2010, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que es un organismo que se encargó de revisar cómo en el 2010 estaba la enfermería y promover recomendaciones por los próximos 10 años, es decir, 2010 al 2020, ellos dieron recomendaciones sobre el estado de enfermería y cómo específicamente en Estados Unidos, pero también en el mundo, teníamos que avanzar en estos 10 años para avanzar también en el desarrollo de nuestros sistemas de salud. Y lo que ellos recomiendan es que hemos empezado a hacer esto, es 3 puntos claves. Por un lado, desarrollo de residencias y de especializaciones en enfermería, que hemos visto sobre todo en Estados Unidos y en Europa cómo hay subespecialidades como lo que yo hice en cuidados críticos pediátricos, que vemos que hay residencias o fellowships una vez que uno termina la carrera de posgrado. Por el otro, lo que dicen es que ellos quisieran para el 2020, y esto no lo hemos alcanzado aún, pero estamos cerca, que más del 80% de nuestros enfermeros, ya sea en Sudamérica o en el mundo, tenga carrera de grado, y que esto de que ya sea terciario por promover un número de enfermeros ya no es factible en un mundo donde hay mayor complejidad. Y por último, llama a las distintas instituciones a deshacerse de las limitaciones y poder promover a los enfermeros para que sean independientes en su profesión y en las distintas unidades. En el 2020, que ya pasaron estos 10 años, vuelven a revisar este tema y ahora, en realidad, en vez del Instituto de Medicina, se llama la Academia Nacional de Medicina, y lo que ellos vieron es que hemos mejorado, pero aún hay mucho trabajo. Ellos ponen el foco del futuro de enfermería hoy en día en equidad en salud, básicamente. Y dicen que para los próximos 10 años tiene que haber enfermeros líderes en estas áreas. Y vuelven a promover, sobre todo, este es un artículo muy lindo que los invito a que lean, en el que vuelven a promover las recomendaciones del 2010 hasta ahora y vuelven a promover el soporte de las instituciones, sobre todo para el desarrollo de nuestros enfermeros. Yo creo que como conclusión tengo 2 propuestas, una a nivel institucional, y los invito a que revisen dentro de sus instituciones cómo se manejan con los enfermeros, y otra es a nivel nacional. A nivel institucional yo creo que tenemos que invertir en nuestros enfermeros, y no solo a nivel monetario, generar estrategias de retención, sino que también invertir en la educación. Así como que
con nuestros fellows, con nuestros residentes. Nosotros tenemos simulación, tenemos educación mensual, tenemos metas por cumplir. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros enfermeros. Sobre todo, apoyar a nuestros enfermeros que comienzan. Ese 1 o 2 años parece ser el momento más débil para que los enfermeros estén a cargo de nuestros pacientes y que genera más impacto en el resultado de nuestros pacientes. Entonces, pensar en nuestras orientaciones no como algo finito, 3 semanas, 3 meses, sino como un apoyo a los enfermeros a través de su carrera para que se desarrollen. Por otros lados, como se hace en medicina, tener mentorship, gente a la que una pueda ser referente a lo largo de sus años. Y por último, yo creo que a esos enfermeros que tenemos y que ya han pasado los 2, 5 años y son ahora expertos, tenemos que retenerlos. Y la manera de retener no es solo a nivel salarial, sino proveerles oportunidades para que crezcan en sus carreras. Es decir, darles oportunidades como esta, de venir a un congreso, oportunidades de seguir educándose y creciendo en su profesión, crear programas de posgrado y de subespecialización. Sobre todo porque ellos son nuestros grandes aliados en el cuidado de nuestros pacientes. Y sin ellos, nuestro trabajo no es válido. Y después, a nivel nacional, esto es lo último, es que a nivel nacional, sobre todo en Sudamérica, lo que tenemos que hacer es crear programas conjuntos, que nuestras universidades tengan digamos, educación específica y que podamos tener exámenes nacionales en el que revisemos nuestra educación, tener, como ya dije, subespecialidades y, por último, empezar a crear, como se hace en Estados Unidos, distintos tipos de organismos para apoyar el desarrollo de nuestros enfermeros. Organismos como cuidados críticos en enfermería y calidad y seguridad del paciente, y que los enfermeros puedan participar de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. I'm going to ask Maryland and Richard and Teresa to come to the podium, please, for questions. And quiero invitar a todo el mundo para que haga las preguntas que quiera. Hay micrófonos disponibles. Allá hay uno y tenemos otro. Tenemos preguntas. Estaba el doctor Mantilla. Bienvenido nuevamente a su casa, doctor Mantilla. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor Néstor. Muy amable. Primero que todo, felicitarlos. Primero que todo me presento, Juan Miguel Mantilla, soy el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, que queda en Soacha, un municipio aledaño a la ciudad de Bogotá. Felicitarlos y agradecerles por la organización de este excelente congreso, que como vimos con las charlas que se han dado, la sola introducción muestra el talante y el calibre de lo que va a hacer. Felicitarlo, doctor Néstor, y agradecerle la invitación. Quisiera dirigirme al doctor Chalela, felicitarlos por esa publicación. Creo que es un aporte para la medicina mundial, ya que publicaciones sobre Fontan a las alturas hay muy pocas. Me satisface saber que tenemos una estadística similar en el tiempo recorrido, que tenemos unos resultados similares, que digamos que le hemos encontrado la respuesta a estos pacientes, que estamos claros que se debe fenestrar a esta altura. Estamos claros que los injertos oversized o de mucho tamaño dificultan la radiología del Fontan. Hemos encontrado también esos problemas. Hemos encontrado el problema de que llegan tardíamente a cirugía, llegan pacientes de 7, 10 años para Fontan. Y sí pienso que debemos enfocar el Fontan hacia evitar el Fontan. Tomar las directrices de organizarnos en el sentido de que aquel paciente que venga con fisiología 1,5 o biventricular a futuro, pues nos demos la tarea
de asumirlos y realizarlos, así sea arriesgando los números. En ese sentido, pienso que el enfoque se debe cambiar. Asimismo, cuando llegan pacientes para cirugía de Fontan con el Glenn, pero que tienen fisiología biventricular o que podrían ser 1,5, deberíamos devolvernos, ¿no? Y realizarlas. Pero aquellos pacientes que definitivamente son Fontan, un gran aporte, digamos, de su servicio y de nuestros servicios a nivel que trabajamos en la altura, sería determinar cuáles son los criterios. Me gustaría saber cuáles son los criterios en sentido de presión pulmonar, diastólica del ventrículo, resistencias pulmonares que ustedes tienen como servicio. Sí, la verdad son temas que podemos discutir, digamos, entre todos los grupos, pero no sé, Tomás, ¿qué opina a ese comentario del doctor Mantilla? No, primero estoy completamente de acuerdo que los pacientes con fisiología biventricular hay que hacer lo posible para dejarlos en una fisiología biventricular. Sin embargo, siempre está la duda de qué es mejor, un buen Fontan o una fisiología biventricular regular. Creo que para eso lo más importante es hacer reuniones de un heart team en el cual se pueda pues, tomar las decisiones de qué pacientes se van a beneficiar de qué tipo de reparos. Y lo que dijimos en la presentación, no hay ninguna duda que aquellos pacientes con presiones pulmonares muy elevadas no deberían ser llevados a Fontan porque los resultados no van a ser adecuados. En nuestro estudio no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a resistencia vascular indexada. Sin embargo, pues se sabe que las resistencias muy altas tampoco van a tener buenos resultados. Lo que usted dice, creo que es muy difícil saber exactamente qué paciente se va a beneficiar de cuál tipo de procedimiento, pero lo más importante es tomar decisiones en conjunto, junto con la unidad de cuidado intensivo, con cardiología, con hemodinamia y con cirugía para definir qué pacientes se van a beneficiar de qué tipo de tratamiento. Muchas gracias. ¿Más preguntas del doctor Obando? ¿Tenemos micrófono? Yes, sorry. Yeah, if I could just comment on the question of determining who is suitable for a Fontan. I was lucky enough to live through the phase of Fontan development. Fontan y dividir el manejo en un Glenn inicial y luego el Fontan. Pasamos por el periodo en donde estábamos haciendo cosas como biopsias pulmonares para ver presiones, índices, resistencias y en últimas yo decidí que realmente hay una cosa que tiene uno que mirar, es que también le va al paciente con la circulación bidireccional de Glenn. Si a alguien le está yendo bien con esa circulación bidireccional, va a estar bien con una circulación de Fontan, siempre y cuando no tengan muchas otras fuentes de flujo sanguíneo pulmonar, si es esa la única fuente y realmente no importa qué muestran los demás números, si les está yendo más con el Glenn bidireccional, si están muy cianóticos, por ejemplo, hay que determinar por qué están tan cianóticos, si son malformaciones arteriovenosas, si hay una vena de compresión, si hay qué pasa con la función ventricular, qué es lo que hace que no estén bien, algo que podamos revertir, descomprimir una vena, pero si no, entonces ese paciente no se debe llevar a un procedimiento de Fontan, pero cualquier otra persona que esté bien con el Glenn bidireccional va a estar bien con el Fontan si se realiza bien. Entonces piensa que el caso en donde hay un mal candidato con un Glenn previo no se debe hacer el Fontan. Es cierto, así es. Ese paciente probablemente necesita algún tipo de asistencia y eso lo oiremos cuando hable el doctor Saint-Luz. Vienen cosas muy interesantes en términos de asistencia al paciente con único ventrículo que no es un buen candidato de Fontan, pero no debemos empujar una persona que está mal con el Glenn bidireccional. No van a estar mejor con el Fontan. Bueno, eso es muy interesante porque tratamos de ofrecerle algo al paciente y tal vez estamos haciendo algo que no está bien. Entonces la pregunta sería en otro sentido, si el paciente va bien con Glenn, pero los valores, los números no son tan buenos, ¿usted optaría por Fontan? Questions? Yes, thank you so much for your wonderful lectures. Directamente al doctor Jonas, y es una pregunta relacionada con la que le hizo el doctor Sandoval.
nosotros conocemos todos su amplísima experiencia y su preferencia por el arresto circulatorio en hipotermia profunda. Pero la pregunta es, ¿cuáles son sus preocupaciones en relación con el pronóstico a largo plazo en aspectos específicos como alteraciones del neurodesarrollo, desórdenes neurocognitivos, trastornos comportamentales y otro tipo de desenlaces neurológicos que no son tan fáciles de medir en el perioperatorio o en la fase cercana, donde pues los resultados son buenos con cualquiera de las técnicas que uno haga, pero el problema es a largo plazo? ¿Qué opina? Well, my talk tomorrow. Mi charla de mañana será justamente sobre neurodesarrollo. Entonces ahí nos vamos a enfocar en esas preguntas. Me queda muy claro si usted me pregunta exactamente qué es lo que me preocupa sobre esta perfusión cerebral selectiva y el neurodesarrollo. Bueno, o sea, lo que a mí me preocupa es que hay riesgos en cuanto al flujo de la arteria inominada, porque se pueden producir émbolos, puede haber incluso un evento cerebrovascular, ¿sí? Seguramente la técnica se puede hacer muy bien, ¿sí? No estoy diciendo que no se debería utilizar. Yo digo que mi preferencia es en general, ¿sí? Y no solamente para esta situación específica, sino en general. Es hacer que la técnica sea tan simple como sea posible. Hay personas que se recomiendan no solamente canular la arteria inominada, sino también poner una segunda cánula en la aorta descendente, ¿sí? Eso puede demorarse mucho, ¿sí? Y francamente, todas las revisiones que yo he hecho, el tiempo posoperatorio, el tiempo operatorio y el posoperatorio son excelentes predictores de un mal resultado, ¿sí? Y entre más complejo sea el proceso, eso seguramente tendrá más riesgo de traer problemas. Los estudios aleatorizados que han tratado de determinar si es que debería utilizarse en SECARES versus la perfusión cerebral selectiva, yo creo que realmente no han determinado que hay ventaja para uno o para el otro, ¿sí? Y de nuevo, no es que no se deba ni se pueda usar, pero no es mi preferencia. Sí, Dr. Cohen. Pediatras, cardiólogos acá, y siempre nosotros como cirujanos tenemos dudas, especialmente evaluar cuando tenemos insuficiencia, especialmente la válvula aórtica, nos crean muchas dudas. Algunas veces decimos, si el niño es un poco grande, hagámosle un eco por los adultos, que de pronto se ve más. Hay algunos tips para poder determinar realmente cuándo debería uno llevar a un paciente para un cambio valvular por insuficiencia aórtica en pacientes pequeños. It's a very tough question. Sumamente difícil. En nuestra conferencia de cirugía, cuando nos reunimos a nuestra junta quirúrgica y nos reunimos a discutir, y siempre cuándo operar una regurgitación y la regurgitación y cuándo operar siempre es un problema saberlo, porque cuando los pacientes son muy pequeños también se tiene regurgitación aórtica y probablemente uno no sabe mucho más de la regurgitación mitral debido a que tenemos una enorme población de pacientes con defectos del septo auriculoventricular. Pero con la regurgitación aórtica es extremadamente difícil saber, porque uno sabe que, pues, cuando uno trata de arreglar una válvula aórtica, eso puede ser muy complicado. La reparación de la válvula tiene una expectativa de vida que es mucho menor que la del paciente, entonces probablemente termine necesitando en realidad es un reemplazo, ¿sí? En los adultos jóvenes que quieren ser atletas o que quieren hacer mucho ejercicio, si es que hay que reemplazarles una válvula, y pues claro, si necesitan anticoagularse también, eso también es muy problemático. Y pues claro, el procedimiento de Ross también tiene sus lados buenos y malos, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es que tratamos de observar al paciente a lo largo del tiempo. Y yo diría que todas esas medidas no son tan útiles como ver cómo se comporta el paciente a lo largo del tiempo. Si es que el ventrículo izquierdo empieza a dilatarse
y más importantemente, si es que el desempeño sistólico del ventrículo empieza a bajar, discúlpenme, ese es el momento en el que uno quiere intervenir justo antes de que eso pase, ¿sí? Porque ciertamente uno no quiere que el paciente acabe con una falla ventricular después de una cirugía de la válvula aórtica, por supuesto. Sí, no, yo sé que usted tiene algo que decir, perdón, ya va. Yo sé que tiene algo que decir. Entonces, a ver, yo creo que, a ver, uno no utiliza solamente imagen para establecer esto, ¿sí? Se utiliza el examen físico del paciente, qué le está pasando al paciente, ver qué tal es su grado de funcionalidad en la vida, si pueden participar en la vida, si se fatigan. Y afortunadamente o desafortunadamente, nuestros pacientes no tienen tantos síntomas cuando tienen una enfermedad severa y eso hace que sea muy difícil enviarlos al quirófano cuando, cuando los adultos tienen una enfermedad severa, ellos tienen unos síntomas y los quieren aliviar inmediatamente. Los niños no, ellos no. Entonces eso lo hace mucho más difícil. Ciertamente nosotros no operamos a no ser que consideremos que la enfermedad sea severa. Y pues claro, ahí consideramos muchos factores. Ojalá hubiera una bala de plata, ojalá hubiera una llave maestra para responder eso. Yo creo que la inteligencia artificial probablemente será el mejor método para hacer mediciones más precisas en el futuro y establecer eso. Perdón, antes de Richard, ¿usted cree que tal vez el desarrollo del eco transesofágico nos podría ayudar en 3D? Sí, nosotros utilizamos el eco transesofágico 3D en nuestros pacientes para determinar si es que el defecto es reparable o no. Eso es muy importante para la toma de decisiones, porque si es que uno cree que como cirujano uno puede reparar la válvula, entonces se puede tomar esa oportunidad y hacerlo, ¿sí? Y puede sacarle algo de longevidad de esa válvula, ¿no? Y por el otro lado, si es que usted cree que no la puede reparar porque ya es demasiado grande el defecto según los hallazgos en imagen, entonces hay que tener ese debate, ¿sí? ¿Cuándo debería hacerse ese reemplazo? ¿Sí? Debería preguntarse si es que esperamos más o no, porque realmente altera la trayectoria del curso de la vida del paciente, ¿sí? Y eso determina cuántas cirugías tendrán en la vida. Entonces estamos tratando de posponer todas las cirugías posibles, ¿sí? Tratando en pro de mantener la función ventricular, ¿sí? Sí. Yo le dije a Meryl que quería hacer algo, pero ojalá yo estuviera trabajando en Washington porque me encanta el hecho de que ella se enfoque tanto sobre el ultrasonido, ¿sí? El eco es solamente un factor que hay que considerar en la evaluación del paciente. Y yo sí quisiera tomar la oportunidad para preguntarle, doctora, ¿cómo aborda usted ese ecocardiograma transesofágico 3D intraoperatorio? O sea, porque por ejemplo, yo utilizo la presión intraauricular, ¿sí? Yo así me formé yo. La forma en la que valorábamos la válvula era que veíamos a la onda B, si es que veíamos la presión promedio, etcétera. Y si es que alguien tenía un problema de esto, si no tenía onda B, o si es que la onda B y la onda A estaban igualitas, pues se determinaba según eso qué se hacía, ¿sí? Entonces, si alguien ve un ecocardiograma y me está diciendo, vea doctor, tiene que reoperar, tiene que volver a entrar a esta válvula mitral que usted operó porque tiene una regurgitación severa, ¿cómo maneja usted eso en ese debate intraoperatorio sobre si debería ir a cirujano? Vea, bueno, a mí me da la sensación de que esta válvula no es tan mala y que realmente no hay nada más que yo pueda hacer. Y mientras que quizás un sonidista de menos experiencia viene y dice, el doctor no quiere reoperar, ¿sí? Y eso es un error. Ahora, en términos de la imagen completa, cuando se evalúan las regurgitaciones con resonancia, eso es algo que se está enfatizando mucho y a menudo ha sido muy diferente de la valoración por ultrasonido. Entonces son dos preguntas y difíciles. A ver, la primera, voy a decir lo siguiente, voy a dar una charla sobre la comunicación en el quirófano y cómo llegamos a esta decisión, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupe, ya lo vamos a hablar. Pero lo que sí voy a decir, sobre todo sobre la regurgitación mitral en el quirófano, es que es increíblemente difícil. Es muy difícil utilizar las imágenes para determinar su resultado, porque lo que sea que usted vea en el quirófano puede ser totalmente distinto cuando el paciente se despierta y cuando esté alerta,
¿sí? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Lo que sí diría es que, de nuevo, en el quirófano, el ecocardiograma es solamente una parte del rompecabezas para decidir si es que usted va a hacer ese bypass cardiopulmonar o no. Si es que fuera así de fácil, pues todos lo haríamos sin problema, ¿no? Ahora, la fracción de regurgitación por resonancia se considera que es una medida más precisa de la regurgitación, de la severidad de la regurgitación, pero también tiene sus limitaciones, ¿sí? Yo les mostré ese ejemplo al final de mi charla, pero también depende del usuario, ¿sí? Y cómo lo están midiendo. Pero yo sí creo que es una medida más precisa, pero a menudo hay una inconsistencia entre lo que dice el eco y lo que dice la resonancia. Entonces, a menudo es muy difícil saber cuál es el método que deberíamos estar utilizando para tomar nuestras decisiones, ¿sí? Nosotros solemos utilizar la resonancia más que la ultrasonido, ¿sí? Debido a las limitaciones que ya les mostré en la charla. Listo, muchas gracias. We have one more question. Hay muchas enfermeras en el auditorio y tal vez de las personas. Sí. La charla de Teresa fue tan fascinante que creo que fue casi una charla política que es muy importante en nuestros medios. De manera que yo quisiera, Teresa, que nos resaltara qué crees que es lo más importante como administradores para tratar de retener a ese talento que cuando se entrenan y son las personas más expertas, se van a una compañía farmacéutica, se van a otro sitio. ¿Cuál cree que sería esa manera de poder retener a esas maravillosas enfermeras que tenemos en nuestra institución? Gracias. Yo creo que eso mucho tiene que ver con lo que recalqué antes, que es realmente el apoyo de la institución. Que la institución se encargue de educar, ¿no? Nosotros somos muy buenos y tenemos a Meryl educando a nuestros fellows y a nuestros residentes, ¿no? Pero en enfermería nos falta esa parte en la que tenemos un sistema puesto en las instituciones, sobre todo yo creo en Sudamérica, en Estados Unidos por ahí las orientaciones tienen, por semana uno tiene que hacer X cantidad de lectures, de entrevistas y ir a simulación, pero yo creo que la clave está en involucrar no solo a la enfermería, digamos yo educando a otros enfermeros, pero sino que los cirujanos se tomen una hora en la orientación y puedan hablarles de las distintas cirugías, que puedan hablarles de las complicaciones, de por qué elijo hacer X versus Z en el quirófano, ¿no? Porque después los pacientes salen y ellos son los encargados de responder primero a las distintas complicaciones. Yo creo que si involucramos también a nuestro team médico y multidisciplinario en la educación de nuestros enfermeros y les damos un sistema y apoyamos su desarrollo, yo creo que eso es lo que nos falta para poder retener a nuestros enfermeros. Creo que es absolutamente importante. ¿Preguntas, Jim? Sí. Sorry. Teresa, I thought you were... A mí me pareció que su conferencia fue maravillosa. Segundo, yo diría que además de lo que usted está tratando de ilustrar, en nuestra institución lo que estamos tratando de hacer es hacer apoyo interprofesional, ¿sí? Apoyar a gente en todo el centro cardiológico para realizar varios roles, ¿sí? Sea lo que sea que estamos tratando de hacer. Tenemos una biblioteca electrónica en donde tenemos varias conferencias, incluyendo conferencias de patología, para aquellos que conocen a las conferencias del Dr. Paul Weinberg. Hay varias formas de anatomía y morfología que están disponibles para todo el mundo. Hay unas series, artículos premium, no solamente en nuestras instituciones, sino de otras. Pero el punto es que hacemos actividades educativas en todas las oportunidades que tenemos. El abordaje
como equipo para el cuidado de los pacientes. O sea, tener ese abordaje, esa mentalidad de equipo también es sumamente importante. Eso para los pacientes y también para la formación de los profesionales. Yes, I think that was wonderful. That was excellent. Let's have a break.